Gracias por estar hoy aquí con nosotros para hacer esta segunda conferencia online gratuita sobre constelaciones familiares. Seguimos admitiendo compañeras, compañeros desde diferentes lugares. ¿Quién de ustedes, quien ya está aquí con nosotros, estuvo en la primera conferencia? Pueden abrir su micrófono y comentarnos un poquito qué les pareció importante para las personas que hoy se integran por primera vez y que no tuvieron la oportunidad de estar en la primera conferencia. Abran su micrófono. Una idea, ¿les parece? Una idea importante de la primera conferencia y nosotros retomamos y la completamos. ¿Quién quiere? Abra su micrófono. Adelante, Marce. Marce, abre tu micrófono y compártenos una idea que te haya parecido importante de la primera conferencia. Creo que tiene dificultades con su micrófono. Muy bien, ¿alguien más? Yo, si fuera tan amable. Sí, claro, adelante. Yo creo que algo que me pareció muy importante fue la claridad con la que nos expusieron que constelar no es hablar con los muertos, no es un asunto de adivinación, ni tampoco es para generar amor propio, sino que es para poner de manifiesto cómo es que estoy actuando en relación con mi sistema familiar y cómo puedo yo a través de ese comprender, de esa manifestación, poder hacer cambios conductuales, creo, con la finalidad de que mi sistema familiar mejore. Así es, ¿verdad? Sí, justo así es, María Isabel y todos. Las constelaciones familiares no sirven o no tienen la intención de cambiar alguna situación, de modificarla, sino más bien tener una mirada amplia de lo que está sucediendo en el sistema familiar, y al tener esa mirada diferente, colocar afuera lo que se está viviendo adentro, nos permite muchas veces a modificar en la vida actitudes, conductas en la vida cotidiana, pero eso es secundario. Lo que hace la constelación familiar es poder tener una mirada de lo que está sucediendo en el sistema familiar. Sí, muy bien, Isabel. Gracias. Con esto redondeamos de que nosotros somos nuestra familia. Cuando alguien dice, yo ni quiero saber de mi padre, ni de mi madre, de algún hijo, ¿no? No quiero saber ni siquiera de la historia, de lo que pasó con mis abuelos. Les queremos decir que toda esa historia está en nosotros. Nosotros somos la historia de nuestra familia que se graba en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras células, en nuestras maneras automáticas de mirar el mundo, de hablar, de expresarnos y también de generar estilos de vida, aunque no seamos conscientes de que eso que estamos viviendo nosotros en la actualidad es algo que ya se vivió. Nosotros no somos los primeros en llegar a la vida ni a la vida de nuestra familia. Nosotros llegamos a un sistema que ya está formado, es más grande y que tiene toda una historia a través de las generaciones. Todo eso que se vivió no se olvida, no se va a la basura. Hellinger le llama a esa estructura invisible alma familiar. Él observó que hay un alma familiar para cada sistema, para cada familia, que permite que esa historia no se olvide y que es un alma que tiene una inteligencia también y que desde ahí, como explicábamos, se rigen los 3 principios sistémicos de cómo se organizan las familias en ese nivel del alma, que son los órdenes del amor.
¿no? Desde ese nivel del alma, con esa inteligencia, es que nadie puede quedar excluido en nuestro sistema familiar. Aunque nosotros lo odiemos, aunque nosotros nos separemos de ellos porque nos hicieron daño, porque hicieron una conducta socialmente inaceptable, como robar, matar, prostituirse, por ejemplo, ¿no? Esa persona no puede quedar excluida del sistema. En el alma familiar, esta persona tiene un lugar y desde el alma familiar es ahí donde, desde esa inteligencia mayor a nuestra propia inteligencia individual, es que se generan los problemas y los síntomas que llamamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, para el maestro Hellinger, un problema en nuestra vida cotidiana es una manera, es un intento de resolver un problema en el sistema familiar, pero que tiene un origen en otro tiempo con otras personas. Entonces, para nosotros un problema actual es más bien es un intento amoroso de la persona para tratar de resolver de manera inconsciente un problema que pertenece a la familia, ¿no? Entonces, por eso las constelaciones familiares nos amplían la mirada sobre cómo comprender un problema, una situación. Entonces, eso es muy importante lo que nos comparte la compañera, porque esta terapia nos ayuda a tener una comprensión sistémica y transgeneracional de nuestro problema. No lo resuelve, no tiene la intención de cambiarlo, pero al ampliar la mirada y la comprensión del problema, nuestra conciencia genera un movimiento de amplitud, de amor, de reconciliación, y de ahí, de esas energías que sostienen la vida, es desde ahí donde puede haber un cambio en la conducta, ¿no? Entonces, el maestro Hellinger no tiene de inicio la intención de cambiar una conducta, porque esa conducta no está mal, dice. Esa conducta nos está señalando que pasó algo en la historia del sistema familiar que tiene que ser visto. Con ese problema está llamando la atención la persona a ese momento histórico de la familia donde se causó vergüenza, dolor, tristeza, robo, ¿no? Pérdidas. Y entonces, por eso para el maestro Hellinger, ese problema actual lo mira de manera amorosa. Por eso no lo quiere quitar inmediatamente, sino hay que comprenderlo sistémicamente, ¿vale? Rogelio, cuando ¿me escucha? Buenas tardes. Lilian, adelante. Sí, cuando uno siente de repente como que no pertenece a esa familia. No traigo nada de cambio, perdón. Yo tengo en ocasiones sensaciones así como que yo no fuera de esa familia. Yo quiero mucho a mis hermanos y nos llevamos bien, pero de repente yo tengo como que la sensación que yo no soy parte de la familia. ¿Por qué puede ser? Bueno, Lilian, gracias por tu comentario. En la tercera conferencia vamos a abordar las maneras en cómo nuestro sufrimiento, nuestros sentimientos, nuestros estilos de vida, nuestros trabajos inclusive, nuestros más íntimos deseos pueden estar conectándonos con, por ejemplo, excluidos, ¿no? Con alguien que fue rechazado, con alguien que no fue visto. Entonces, eso lo vamos a abordar para la tercera conferencia. Perfecto. Vamos a pedir entonces, aguántanos un poquito. Sí, gracias, pero sí, Rogelio. esta sensación de no sentirnos parte es muy importante, ¿eh? Porque no eres la única, te quiero decir. Somos muchos que por momentos no nos sentimos parte ni de nuestra familia, ni de otra familia, ni de la escuela, ni del trabajo, y no hallamos un lugar en la vida, no solo en la familia, ¿eh? Entonces, Hellinger tiene explicaciones para eso, pero ahorita te adelanto un poquito, pero ese es el tema de la tercera conferencia. Sí, muchas gracias, Rogelio. Bien, pues son las 7:02, pues bienvenidas, bienvenidos a todas las compañeras que se han conectado el día de hoy, 22 de julio, desde
que les envié la invitación, ya querían conectarse, pero bueno, necesitábamos tiempo para que nosotros también pudiéramos enviar todas las invitaciones. Ahorita tenemos una audiencia de 62 personas y posiblemente vayan integrándose más. Entonces, pues, me presento. Yo soy Rogelio Arteaga García, director de Poder Ser, que es el Centro de Sanación Sistémica. Tenemos sede aquí en la Ciudad de México y colaboramos con muchas personas, instituciones, centros e instituciones en el país. Y bueno, pues nuestro trabajo, nuestra meta, nuestra gran meta es compartir la sabiduría del maestro Bert Hellinger, que ya falleció en el 2019, y ofrecemos cursos de formación básica, intermedia y avanzado. Y también ofrecemos talleres para trabajar nuestros temas personales y también espacios individuales para hacerlo de manera personal. También ofrecemos conferencias como esta conferencia y otras más. Por ejemplo, el año pasado estuvimos centrados desde hace 2 años para acá en el tema de niños, porque tenemos un diplomado para entrenar en constelaciones con niños y nuestro deseo era que vieran los resultados de la terapia, de las constelaciones cuando las aplicamos con niños. Entonces tenemos diferentes también conferencias y retiros grupales, digamos que a lo mejor 2 veces al año. Tenemos diferentes actividades y les pedimos si pueden cerrar sus micrófonos. Ya. ¿Hay alguien ahí? Igual, si tú puedes ayudarles para que apaguen los micrófonos. Y mejor que lo apague él. Sí, déjenme ver. Ya los vi, aquí estoy. Muy bien, pues vamos a cerrar todos los micrófonos y vamos a ir charlando poco a poco. Solo tenemos 1:30 y entonces, bueno, ya con esta introducción yo me presento y en esta conferencia también va a estar nuestra compañera Cristina y nuestra compañera Patti, que estuvieron en la sesión pasada. Entonces, si se quieren presentar. Claro que sí, muy buenas tardes a todos, a todas. Me da muchísimo gusto encontrarles de nuevo. Yo soy Cristina López Lecona, consteladora familiar, tanto grupal, individual como de niños, y colaboradora aquí en el Centro de Poder Ser. Muchísimas gracias por estar aquí y el día de hoy pues tenemos mucha información, platicarles sobre nuestra experiencia de las constelaciones online, que ha sido toda una aventura para nosotros, pero también que nos ha llenado de mucha experiencia y de mucha satisfacción al mirar los alcances que tiene el modelo de las constelaciones familiares ahora con esta nueva forma que la vida nos ha llevado hacia allá, hacia explorarla. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y pues vamos empezando. Pati. Hola, buenas tardes. Un gusto volver a verlas, un gusto a todas las personas que se están integrando y que están aquí con nosotros. Mi nombre es Norma Patricia Sánchez Morales. También soy consteladora y soy colaboradora en el Instituto Poder Ser. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes esta experiencia que nos ha llenado de satisfacción de que las constelaciones pueden llevarse a cabo de manera virtual, de manera efectiva, de manera respetuosa, de manera como si estuviéramos en el espacio, tanto como para talleres como para terapia individual. Y bueno, de esto vamos a hablar y vamos a estar mirándonos también por el chat ahí sus preguntas, que las vamos a tomar en cuenta. Pues damos inicio. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Muchas gracias, Cristina y Patti. Y les pedimos cerrar sus micrófonos a las personas que se acaban de integrar. Y bien, nuestra segunda conferencia, que es el día de hoy,
es sobre el tema de las constelaciones a distancia. Y hace ratito, antes de dar las 7, preguntábamos de qué ideas importantes podemos retomar de la primera conferencia para las personas que hoy es su primera vez que se integran y que tengan una idea de lo que revisamos, ¿no? Ya una compañera nos compartió algo, alguien más nos quiere compartir alguna idea que les haya parecido central. Adelante. ¿Quién más nos quiere compartir? Levante su mano. María Isabel Ortega, adelante. Ah, tú fuiste la que nos compartió hace ratito, es cierto. ¿Alguien más? Que no es una terapia psicológica tradicional. Eso, muy bien. Patti, Cris, ¿quieren complementar el comentario? No es una terapia, una psicoterapia tradicional, porque no es que constelemos cada semana, que sea una terapia de proceso, que nos dure 45 minutos, 1 hora, y que nos veamos a la siguiente semana en el mismo horario para continuar revisando la historia, el tema de consulta, sino que es una psicoterapia que nos ayuda a abrir un tema, explorarlo, revisarlo, y ese mismo día, en 2 horas, hora y media, dependiendo de cómo se dé la constelación, entonces se cierra. Nos da la oportunidad de mirar un solo tema, y con ese tema muchas veces se involucran otros, pero en ese sentido no es tradicional, no es de proceso. Y déjenme decirles algo muy importante en esta terapia respecto al suicidio, a los intentos suicidas. Cuando recibimos una persona, ya sea un niño, un joven o un adulto que ha intentado suicidarse, cambiamos el protocolo. Ahí necesitamos crear un espacio de seguridad para el consultante que va a terapia después de un intento suicida, porque lo que hemos visto es que esa persona desea vivir, por eso va a terapia. Entonces, una constelación no es suficiente cuando hay intentos de suicidio. Lo que hemos intentado hacer es un protocolo de 4 sesiones continuas durante un mes, una sesión por semana, para regenerar recursos para que la persona pueda sanar lo que la está llevando al suicidio, o lo que la llevó al suicidio, que pueden ser eventos que vivió en su persona, en el nacimiento, en la gestación, de bebés, de adolescentes, o bien eventos relacionados con sus padres, que es en el orden sistémico, ¿no?, de la familia de origen, que pueden estar conectados con una dinámica que vamos a revisar la siguiente conferencia, que le llamamos Te sigo a la muerte. Una persona conectada amorosa e inconscientemente con un muerto puede desear morir y puede incluso intentar quitarse la vida. Entonces, en estas historias, lo que hacemos es un protocolo diferente para darle más recursos a la persona que desea vivir. La persona que intentó quitarse la vida y no desea vivir no va a terapia. La persona que intentó quitarse la vida y va a terapia sí desea vivir. Y ahí es donde podemos intervenir. Las personas que desean morir lo van a intentar otra vez y otra vez y otra vez, y ahí nuestra intervención no va a caber. Necesitamos que la persona desee vivir. Y ahí cambiamos el protocolo. No es una constelación una sola vez, sino pueden ser 4 constelaciones durante un mes, pero en esta circunstancia, que es una circunstancia grave y donde la persona necesita apoyo, porque puede haber varios eventos traumáticos en la historia familiar que lo conecte con la muerte y lleven a el intento suicida,
como ya varios casos hemos atendido, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos una otra idea de la primera conferencia que les haya parecido importante? Levante su mano y abra su micrófono o su mano virtual también para verlas. Lorena, adelante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, desde la vez pasada estoy y ha sido muy interesante lo que comentan. Y me quedó una duda, dicen que no es una terapia como de psicoanálisis o una terapia psicológica normal. ¿Cómo se lleva a cabo la terapia? Como que eso me causa curiosidad de entender. Y también, conforme a lo que están diciendo del suicidio, entiendo entonces que para esto se llevan 4 sesiones en un mes, pero para otros temas, ¿solo en una sesión se puede sanar algo del árbol o de la familia que esté como bloqueándote a ti? Gracias, eso es. Gracias, Lorena. Son varias preguntas. Vamos con la primera. ¿Cómo se realiza una constelación familiar? Nosotros en Poder Ser tenemos un formato de entrevista. Realizamos primero una entrevista para saber cuál es el motivo de consulta, cuál es el problema, y sondeamos diferentes aspectos de ese problema. ¿Para qué? Para encontrar síntomas. Los síntomas son las partes inconscientes que la persona no está mirando, que está sintiendo pero no está pensando, que está sintiendo, está pensando pero no puede decirlas tampoco, o que está pasando a nivel del cuerpo y no puedes ponerlas en palabras. Es una experiencia que no es racional, que rebasa incluso tu memoria. Entonces, los consteladores familiares, desde nuestra escuela, llevamos a cabo una entrevista para encontrar síntomas, ¿vale? Aspectos inconscientes que la persona no alcanza a mirar y por eso el problema continúa, ¿verdad? Dices, ya estoy harto de la violencia de mi papá, de mi mamá, ya estoy harto de que me paguen menos, sí, pero lo que no estás viendo es que hay otras cosas invisibles que te están llevando a mantenerte en esa situación que no quieres. Y ese es nuestro trabajo. Para eso nos entrenamos, para mirar los aspectos invisibles que le llamamos síntomas. Una vez que encontramos el motivo de consulta y los síntomas, después hacemos un acuerdo terapéutico para explicar lo que acabamos de decir. Esta terapia no cambia las cosas, no cambia la realidad actual. A lo que ayuda es a comprender por qué me pasa lo que me está pasando y con qué historia de mi vida, con qué ancestro, con qué persona, con qué evento trágico yo estoy conectado de una manera leal, invisible y amorosa que me lleva a repetirlo, ¿verdad? Entonces, hacemos ese acuerdo terapéutico y si la persona está ahora sí, de acuerdo, continuamos. Si no está de acuerdo, paramos la sesión, ¿eh? Nosotros no tenemos ningún problema si la persona dice, no, pues yo quiero que cambien, que me aseguren que cambie mi situación. No te lo podemos asegurar. Podemos explorar tu historia y ver qué eventos pueden estar vinculados con lo que te pasa. Y ahí nosotros tenemos un límite profesional para no ofrecer algo que no vamos a dar. Aquí hay un límite muy claro que ponemos. La persona nos dice que sí, ya avanzamos. ¿A dónde avanzamos? A explorar en la historia familiar del consultante para encontrar esos posibles eventos que pasaron en su vida, en la familia de origen o en los ancestros. Después de tener estos 3 elementos, motivo de consulta, síntomas y eventos traumáticos del pasado, nosotros ya formulamos una hipótesis de trabajo. Y esa hipótesis la llevamos al campo que decimos, es decir, colocamos representantes, personas que están en el grupo, que representen a las personas involucradas, ya sea en el presente o en el presente y el pasado, con los eventos traumáticos que ya encontramos. Los representantes son todas las personas que están en el grupo y que pueden dejar a un lado su propia historia, sus juicios, sus sentimientos y pueden percibir a través de su cuerpo información de la historia familiar del consultante. Y entonces esa información que llega
a través del cuerpo es la información que nos importa, que tenemos que observar y darle lectura. Y ese es el trabajo de campo que llamamos, con representantes, ¿verdad? Y esta es la manera como nació las constelaciones familiares, es decir, de manera grupal y presencial, no online ni individual. El maestro Bert Hellinger siempre hizo constelaciones grupales presenciales. Y de ahí, cuando colocamos representantes, van sucediendo diferentes etapas o momentos de la constelación. ¿Y cuál es la meta de colocar representantes? Confirmar nuestra hipótesis. ¿Cómo confirmamos nuestra hipótesis? Mirando el cuerpo de los representantes, mirando sus sentimientos, reconociendo sus sentimientos, sus sensaciones, y después haciendo una lectura de lo que estamos observando a través del cuerpo de los representantes. Toda esa información que surge en el campo y en la entrevista nos permite acercarnos, aproximarnos para saber si nuestra hipótesis es correcta o hay que ajustarla. Entonces, ¿cómo sabemos que la hipótesis es correcta? Porque encontramos una dinámica sistémica oculta. Y esta es la gran aportación que hizo el maestro Bert Hellinger con el modelo de constelaciones familiares. Esto no había sido observado antes. Las dinámicas sistémicas ocultas son los hilos invisibles que nos conectan con el pasado trágico y que no nos permiten vivir como deseamos, ¿verdad? Si resulta que tengo una maestría, un doctorado y como que no encuentro trabajo o todos los trabajos son de sueldos muy bajos, cuando yo tengo niveles muy altos de preparación. Puede ser que sean las condiciones sociales que puede haber factores así, ¿no? Pero también puede haber historias familiares que me lleven a no estar listo para tomar un lugar de mayor grado y tener mayor dinero. Puede haber historias que no me permitan acceder a un puesto donde yo sea visto, sea reconocido y además sea remunerado mejor que mis ancestros. Y ahí es nuestro trabajo encontrar esas dinámicas sistémicas ocultas, ¿no? Y de eso vamos a hablar para la tercera conferencia, ¿no? Esa es una respuesta así como muy general, compañera. Espero que esa es a tu primera pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Bien, entonces una entrevista y después el trabajo de campo que es con representantes, que nos ayuda a conectar información de la historia de la familia. Y también nos hiciste otra pregunta y vamos a contestarla rápido. Cristi y Patti, ¿recuerdan cuáles son? Esta parte de si en una sola constelación se resuelve un tema, ¿verdad? El consultante para constelar necesariamente necesita tener un motivo de consulta, una situación en el presente que le esté pasando a esta persona de manera individual y que quiera que cambie. Estos son los criterios para realizar una constelación. Si te das cuenta, con estos 3 criterios se hace como más específico. Nosotros les hacemos una pregunta al inicio. ¿Qué quieres que cambie en tu vida hoy? Cuando hacemos esta pregunta, los centramos en la situación de todo lo que están viviendo, que es difícil, que les causa dolor, que les causa tristeza, lo que sea, que ya cambie. Y así es como vamos poco a poco encontrando el motivo real de consulta, lo que ya necesitan revisar y cambiar. Y eso es lo que se trabaja en la constelación. Se abre ese tema, se cierra muchas veces a través de los movimientos, a través del trabajo de campo, se encuentra una solución. Pero eso no quiere decir que en la realidad la situación cambie, sino más bien nos ayuda a, justo, ya lo decía Roge, a tener una mirada amplia de lo que está pasando a nivel sistémico y eso puede ayudarnos a tener cambios en la realidad. Y
ya lo cerramos. Puede ser que una misma situación necesitemos más proceso, más otros movimientos, que para llegar a la solución necesitemos más tiempo. Bueno, nuestra sugerencia es que terminada la constelación con este motivo de consulta, se permitan dejar que toda la información trabajada se vaya acomodando y vaya teniendo efectos en su cuerpo, en su alma, en su vida, ¿sale? Y las personas van a ser nuestro termómetro para saber en qué momento es necesario dar un siguiente paso, ya sea para dar continuidad a lo ya trabajado, o bien es necesario ya cerrar y a lo mejor en un mes, en 3 meses, en 6 meses, en un año, o después tendrán otra situación que quieran volver a revisar. En general, así es. Disculpa, Cristina, dices Bien, que las muchas personas gracias. son el termómetro. Entonces, es la persona que consteló es la que va a determinar, por ejemplo, la del problema, es la que determina si ya siente que esa situación se esclareció en su mente o si necesita otra sesión. Claro, o sea, el trabajo va a tener un efecto y la persona va a ir sintiendo ese efecto en su corazón, en su vida, en su cuerpo. Y la persona va a sentir que ya es suficiente. Entonces ya no nos van a llamar, ya no nos van a decir necesito otra sesión. Sí. Ajá, claro, entonces puede ser que después se les presente otra situación que quieran revisar, y vuelvan. O bien, por ejemplo, con los niños, revisamos la situación de los niños, pero nos damos cuenta que la conducta de los niños tiene que ver con algún suceso del pasado que tiene que revisar el padre. Bueno, entonces damos un seguimiento con los padres. Ahí si se dan cuenta ya son dos trabajos de constelaciones, pero va a depender mucho tanto de los consultantes, de la situación y del trabajo que esté listo el sistema familiar para recibir. Sí, gracias. Al cerrar una constelación, hay mucho movimiento afuera en el grupo con los representantes, pero también con los observadores, porque todos estamos de alguna manera conectados y sosteniendo el trabajo. Es decir, en un trabajo presencial todos trabajamos, todos movilizamos y sostenemos el movimiento que va surgiendo, pero también al final, en nuestro cierre, nosotros hemos incorporado una síntesis que conecte el motivo de consulta con la dinámica sistémica oculta. Entonces, ya con todo lo que se vivió y lo que se expresó emocionalmente, también hacemos una conexión cognitiva para que la persona tenga en su mente claridad de lo que ha venido haciendo toda su vida. Por ejemplo, pensemos en la persona que con muchos títulos, mucha preparación, pero no puede ganar más dinero. Entonces, puede ser que al final podamos hacer esa síntesis diciéndole, ahora ya puedes mirar que al no tener dinero le das un lugar a los pobres de tu familia. Ahora ya sabes que aún estudiando tanto le das un lugar a los que no pudieron estudiar en tu familia. Esa es la comprensión sistémica que necesita nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestras células para poder mirar con dignidad a los pobres o a los que no pudieron estudiar y mirarlos con dignidad y pedirles su permiso para que nosotros ahora podamos dar un paso diferente, hacerlo diferente y tengamos acceso a mejores puestos, más dinero y más de la vida, ¿verdad? Entonces ahí en ese cierre hacemos esa síntesis para que a nivel cognitivo la persona tenga una idea de lo que ha venido haciendo y con eso cerramos, ¿vale? Pati, ¿quieres agregar algo más? Sí,
y voy a unir un poco para Ivette, que nos comenta de que en su familia el tema de las herencias siempre ha sido un gran problema y quería saber si esto se sana en su generación. Bueno, sí es un tema que puede llegar a constelarse, por supuesto. Como dice Cristi, o sea, si tú estás viviendo un problema, o sea, de herencia, entonces se puede hacer la constelación con todos los pasos que ya hemos dicho, la entrevista, el poder mirar, rastrear en el sistema familiar, mirar los embrollos, los posibles vínculos, veríamos si tu situación problemática con las herencias está vinculada con algunos eventos, generalmente son trágicos, del pasado, de ancestros. A veces es un tema, las herencias es un tema de despojo, es un tema con ancestros que fueron despojados, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, se hace toda la constelación, se hace todo este movimiento. Las constelaciones son muy enriquecedoras porque se trabaja con el corazón, se trabaja con el cuerpo, se trabaja con el alma. Esta es la conexión que se tiene. Y entonces esto nos permite como expandirnos y al final tener este cierre cognitivo nos permitirá decidir a través de nuestras sensaciones, no solo de la razón, no solo de tomar una decisión diferente, nos permitirá vivir de manera diferente aquello que estamos viviendo en dolor, en sufrimiento, en estancamiento, en no comprensión, etcétera. Entonces, sí es un tema que puede ser llevado a constelar, pero es a través de la entrevista mirar y depende cómo tú estés viviendo, qué está pasando con ese tema de las herencias, ¿no? Sí, y para dar paso a otra pregunta, les queremos decir que no todos los problemas son problemas para constelar. Es decir, que hay problemas en nuestra vida cotidiana que podemos tolerar, que sabemos que es difícil cambiar, que sabemos que ya hemos intentado cosas y hemos decidido renunciar a cambiar a alguien, por ejemplo, o la relación, ¿no? Y ahí es donde el problema se ha normalizado, ya forma parte de nuestra vida cotidiana. En mi casa todos gritan, ¿verdad? En mi casa nadie habla de sexualidad. En mi casa todos solo estudiamos hasta la secundaria. Se ha normalizado el tema, el motivo de consulta. Entonces, ya ahí el sistema ha perdido la posibilidad de que alguien se pregunte, ¿y por qué nos pasa esto? ¿Y por qué no aspiramos a más? ¿Y por qué nuestra familia continuamente está enferma, verdad? Entonces, ahí es donde el motivo de consulta se ha normalizado y por más que tú le digas a una persona, vea terapia, vea constelaciones, vea cualquier otra terapia, la gente puede decir, pues así es mi vida. Cuando alguien dice así es mi vida, es porque ha normalizado el motivo de consulta, el problema, y va a ser muy difícil que pueda pedir ayuda. Va a pensar que así es su vida y que no hay posibilidad de cambio. Y lo que hemos visto es que hay varias cosas que sí pueden ser vistas de manera diferente y con esta perspectiva del maestro Bert Hellinger podemos hacerlo. Y con muchas otras terapias, por supuesto, ¿no? Bueno, nos pregunta, Ilse, levantaste la mano, ¿tienes una pregunta? Ilse, si nos escuchas, si abres tu micrófono, te escuchamos, adelante. Creo que no está Ilse. No, parece que no.
No, ok, muy bien. María Ángela Alegría, ¿tienes una pregunta? Abre tu micrófono nada más. Sí, disculpe, una pregunta. Estaba viendo que ustedes constelan a niños. Nosotros ahorita, bueno, yo ahorita uno de mis sobrinos tiene un problema con una guardia y custodia de su niña, tiene 4 años, y no se la quieren dejar sus abuelos, paternos. Y ya la juez autorizó las convivencias, pero pues están diciendo que si la niña no quiere, que no se la pueden dejar. Entonces no sé ahí si eso se pueda constelar o qué es lo que se puede hacer. Bien, recordemos que la vida es compleja y tiene varios ámbitos, varios ángulos, ¿verdad? Entonces la ley es la ley. Una constelación no puede pasar por encima, un proceso terapéutico no puede pasar por encima de una ley. Entonces, más bien tendríamos que ver el alcance de una constelación en una situación específica. Sí podemos colocar representantes para mirar cómo está la relación de pareja, cómo están los hijos. Disculpe. No, disculpe, es que la niña se quedó huérfana, la pareja de mi sobrino falleció. Sí. Y los abuelitos son los que se quieren quedar con la niña. Y ya ahorita la juez ya autorizó las convivencias, pero la abuelita yo digo que ya manipuló mucho a la niña, porque la niña está en la postura de que no se quiere ir con su papá. Entonces no sé ahí cómo se puede hacer, porque de hecho yo sé que los señores están violando la ley, porque si la juez ya autorizó la convivencia y no le dejan a la niña, pues están ahí incurriendo en una infracción, ¿no? Pero pues no sé, yo digo que sí, los abuelitos sí ya manipularon a la niña porque la niña quería mucho a su papá. Y ahorita pues ya están la niña, haga de cuenta que cada vez que van a tener la convivencia se esconde atrás de la abuelita y ya no quiere irse con su papá. Y ahora a su papá le dice, ya no le dice mi papi como antes, sino que ahora le dice el Juan Carlos. Okay. O sea, ya Bien. está, hay otra situación. Esta es una situación legal que tal vez también podríamos abordar para la tercera conferencia, ¿no? Y solamente tal vez podríamos agregar que ¿quién va a llegar a consulta o hacer una constelación familiar en este caso? Sería el papá de la niña, ¿no? Y sin la niña. Papá, sí se da cuenta. Porque sin no la niña. Prestado. Eso, ajá. Entonces el consultante sería el padre que siente dolor, a lo mejor está enojado, ¿verdad? Y quiere ver si a través de la constelación puede hacer algo. Entonces nosotros vamos a rastrear cuál es su expectativa. Aquí es muy importante su expectativa, porque si su expectativa es que el sistema se mueva para que le permitan que la niña se quede con él, esa expectativa no se va a lograr con la constelación. Pero sí podemos mirar los vínculos, los afectos y las historias, incluso la muerte de la madre y cómo está la presencia de la muerte de la madre en el sistema. Eso sí se podría mostrar, pero resolver que la hija vaya con el padre, eso sería una expectativa no alcanzable, pero sí mirar otros aspectos, ¿eh? Y aquí lo importante es, ¿quién sería el consultante? Pues el padre, que le duele el corazón de que su hija no esté con él, ¿verdad? Así está. Así está, pero disculpe, ¿y eso no tiene efectos secundarios? O sea, porque yo entiendo que son eventos muy dolorosos, como usted estaba diciendo, a veces de enojo, de coraje, de impotencia, y son eventos, como dice usted, de superar un duelo, de muchas situaciones. Entonces, ¿eso no tiene efectos secundarios? En sí mismo en sí misma la situación ya es grave. Ya no hay que pensar en efectos secundarios que pueden venir más adelante. No, esta situación ya está delicada porque el padre está sufriendo, la niña está sufriendo, ¿verdad? Y también los abuelos están sufriendo porque ellos están viviendo la muerte de su hija, si bien entiendo. Todos los involucrados están sufriendo, ¿verdad? Sí. Pero la señora no entiende eso, que también todos sufrimos.
Sí, Nomás ella todos dice que están más ella sufriendo. sufre. Sí, Pi. Y aquí lo importante es quién va a llegar a terapia. Pues es que Gracias yo, por tu comentario. sí, gracias, sería nada más el papá, porque los abuelos no creo que vayan. Sí, sí. Fíjense cómo en un problema hay que preguntarse quién va a llegar a terapia, porque desde ahí sabemos qué nos va a plantear, ¿verdad? Eso, muy bien, gracias por tu comentario. Gracias, gracias. Cris, Patti, ¿qué sigue? Bueno, aquí respondiendo a una de las preguntas del chat de Ilse, dice, no funciona muy bien mi audio. Dice, en la forma de constelar, si en la sesión participo solo como actuando, mi situación también sana. Aquí lo que tenemos que decir en un principio es que los representantes no actúan. No es algo teatral. No es que ellos vayan y se coloquen en un papel, un libreto, ¿no? Una cuestión de teatro. No. Los representantes se colocan en el lugar que les corresponde y a través de su cuerpo empiezan a sentir la información, a percibir lo que está sucediendo en el sistema familiar y lo saben a través de su cuerpo, a través de sus sensaciones físicas, de las emociones que están empezando a sentir, de algunas frases que les empieza a llegar, de movimientos, ¿vale? Y claro, no es casualidad que nos elijan como representantes en una constelación. Lo que hemos observado es que si te eligen como representante de un hijo que se fue y ya no volvió, o de un muerto que tuvo algún accidente, no sé, el representante que te toque ser y que tú aceptes ser, ¿tiene algo que ver con tu historia? Sí. Y cuando hacemos constelaciones grupales, ¿todas las historias nos movilizan en el interior? Sí, también. Pero sí quería como detallar esto, que no es una cuestión de teatro, sino percibir y sentir el lugar de las personas. Se está representando. Son movimientos espontáneos que cuando nosotros permitimos dejar a un lado lo que somos, nuestra historia, nuestro cuerpo empieza a estar en sintonía con esa información. Entonces, y es un movimiento espontáneo. No hay que hacer nada más que dejarse a un lado uno mismo, ¿vale? Patti. Sí, siguiendo esto, el maestro Bert Hellinger nos decía, ¿por qué funcionan las constelaciones y cómo es que nos conectamos en una sesión de constelaciones? Porque somos humanos, todos tenemos historias de dolor, historias de sufrimiento, así como también de alegría y de éxito. Nos une esto y al unirnos, los que estamos haciendo una constelación y estamos en el campo de trabajo como representantes, claro que vibramos, por decirlo de alguna manera, vibramos o tenemos esa sintonía en el tema y tenemos esa conexión con el tema. ¿Por qué sirve? Precisamente por eso. ¿Por qué llega también el representante? Precisamente por eso. Y vamos a tener estos llamados insights de ya sí, también me identifico en esto, ¿no? Porque todos tenemos historias también muy, muy parecidas. Aquí nos comentaban en el chat que no es una representación cuando se constela, es el profesor Miguel Bustos. Dice que se da un proceso energético en el que las emociones y los sentimientos se adquieren cuando es invitado como miembro a representar a una familia.
Sí, profesor, de alguna manera es correcto esta explicación de cómo estamos conectados en una constelación. Por eso el cuerpo, lo que dice el cuerpo es muy importante. Ujú. Porque el cuerpo es el que nos va guiando a través de todos estos asuntos y eventos en los que estamos trabajando en el campo durante la constelación. Y aunque no te inviten como representante, si estás dentro de la constelación, dentro del grupo, dentro del taller, llega a haber este movimiento emocional, este movimiento inconsciente en nosotros. Sí, por supuesto que sí. Ujú. Decían que quienes no pueden constelar, pues realmente nos referimos cuando estás en un taller y alguien va a constelar y entonces se acerca a la persona y le dice, ¿me puedes ayudar a representar a mi padre? La persona tiene que sentir, tiene que sensar su cuerpo y puede decir, no, no puedo. A eso nos referimos. Ajá. O sí, sí puedo. Todos esos, de todas formas, son mensajes que se están dando en la constelación y que el facilitador observa, toma en cuenta, mira para el trabajo de la constelación. A eso decimos, se vale que no quieran constelar. En realidad, todo mundo puede constelar. O sea, la persona que, como en toda terapia, ¿quién no puede constelar? Pues quien no quiere constelar, vamos, un adolescente que es llevado, obligado o engañado para que él constele, pues no puede constelar él, ¿no? Hay circunstancias en donde alguien pues tiene que ir acompañado o si tiene una discapacidad o algo, a lo mejor no podrá participar activamente en su constelación, pero no quiere decir que no pueda constelar. No entiendo mucho la pregunta de María Ordóñez que nos dice cuando una pareja fallece y no hubo una plática antes, ¿se puede constelar? Si nos pudieras decir específicamente a qué te refieres para poderte ayudar a esto, ¿sí? Ajá, y Pati, y aunque hayas tenido una plática previa con tu pareja que ha muerto, o sea, esa plática no garantiza que no va a haber dolor, que no va a haber vergüenza, que no va a haber miedo, que no va a haber tristeza. O sea, esa enojo. plática, ajá, esa plática, qué bien que la pudiste dar, qué bien que pudieron dialogar cosas importantes seguramente, pero eso no va a amortiguar la ausencia y el dolor de la persona, de la pareja. Y ahí es donde podrías ir a terapia o constelar también para ayudar al proceso de duelo, ¿verdad? Reconocer si hay más tristeza, si hay enojo inclusive, ¿no? Por su muerte, o si hay culpa, si hay algo que tú hayas pensado que no pudiste hacer para poder salvar de la muerte a tu pareja. Entonces, la plática está bien, pero eso no va a quitar todo el efecto que tiene la muerte de una pareja, ¿no? En nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, qué bueno que se da, pero no es garantía de que no va a haber más, que no se va a generar el proceso de duelo, ¿verdad? Y que nos va a doler. Muy bien. Y aquí sigue relacionado con esto de quiénes pueden o no pueden constelar o qué se puede constelar. Blanca Maya nos pregunta que si se puede constelar a un familiar desaparecido. Volvemos, vamos a sintonizarnos. Quien va a constelar es la persona que tiene algo, un dolor, una situación con la persona que está desaparecida, pero no es como que vamos a constelar
al desaparecido o al muerto y entonces nos va a decir estoy bien o estoy aquí. No, esas no son constelaciones, eso no es terapia. Sí puedes constelar esta situación porque se puede rastrear la posibilidad de precisamente excluidos, de que en el sistema atrás de ti también haya habido circunstancias en donde hubo desaparecidos. Y entonces trabajar las emociones que te lleva, la circunstancia que te lleva a ti y puedas mirar a sentir de manera diferente aquello que te está pasando con un familiar que ha desaparecido. Pero no es que se constele al que desapareció. No, o sea, no es así. Y el objetivo tampoco sería, o el acuerdo terapéutico no sería que con la constelación vamos a saber si está vivo o muerto o dónde está. Eso la constelación no lo va a revelar. ¿Vale? Entonces es ahí donde tenemos algunos límites en las constelaciones familiares. Muy bien. Vemos que gracias por sus preguntas, tienen varias y queremos ir aterrizando todas sus preguntas a lo que estamos haciendo ahora, que a partir de la pandemia, la terapia se virtualizó. La posibilidad del encuentro entre terapeutas, consultantes, realizar talleres para revisar temas, se puso en pausa y entonces a partir del año pasado y una vez que vimos en el mundo que la pandemia empezó a crecer, los recursos terapéuticos se virtualizaron, subieron a las redes sociales, a las nuevas plataformas de una manera masiva. Les quiero decir que la terapia psicológica ya se daba virtualmente en muchos lugares, pero no era tan masivo, de manera masiva, pero ahora lo es. Entonces, las constelaciones familiares, que son momentos de encuentro humano, cuerpo a cuerpo, llanto a llanto, brazo a brazo, dices, ¿y dónde queda toda esa experiencia que tenemos en vivo, verdad? Y que el maestro Hellinger nos compartió y enseñó. Pues resulta que ahora con la tecnología y las plataformas, las constelaciones familiares pueden ser posibles a través de lo virtual, a través de la distancia, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos en Poder Ser varios momentos de experimentación para ver nuestros alcances a través de la virtualidad. Y como hoy tenemos una audiencia de 117 personas en esta conferencia. El año pasado tuvimos una serie de talleres y de encuentros y empezamos a dar terapia online y fuimos observando que las constelaciones familiares pueden adaptarse a las tecnologías, a las diferentes tecnologías para poder realizarse. Y que observamos que que hay resultados. Por favor, cierren su micrófono. Entonces, las constelaciones familiares son posibles de manera virtual, ya sea en grupo o de manera individual para dar una sesión terapéutica o un taller, pero también los cursos de formación se han virtualizado, la formación también se ha virtualizado y es lo que hemos experimentado desde el año pasado. Y esta charla de hoy queremos enfocarla hacia allá, hacia lo que hemos encontrado de una terapia tan vivencial, tan de encuentro de cuerpo a cuerpo, cómo puede realizarse y tener efectos y resultados en la distancia, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos hacia allá, retomando también sus preguntas que ya vemos que son muchas, ¿vale? Entonces, Cristina, Patti, ya tenemos varias manos levantadas, entonces vamos escuchando y vamos enfocándonos. Sí, claro. Aquí lo importante es saber que las constelaciones familiares son psicoterapia. Es un modelo psicoterapéutico que nos permite mirar cómo las situaciones del pasado
pueden estar relacionadas con lo que actualmente estamos viviendo. Y para mirar esa conexión hemos desarrollado, bueno, más bien tenemos diferentes medios, diferentes técnicas para poder mirarlo y las hemos puesto al servicio a través de la virtualidad, por ejemplo, en grupo a través de representantes, cada quien en su propio espacio. Vamos, como ya les decíamos hace un rato, la entrevista. Nosotros como terapeutas definimos cuál es la situación que necesitamos que se represente en el campo, a quienes se va a colocar, y le podemos decir al consultante: te vamos a pedir que dentro de este grupo de personas puedas elegir a alguien que represente a tu mamá, a tu pareja, a ti, ¿no? Y cada representante en su espacio va a empezar a percibir a través de su cuerpo lo que la información del sistema, lo que está sucediendo. Y es lo mismo que lo hacemos en presencial. Con los grupos permitimos que el movimiento se dé, permitimos que las sensaciones físicas, las emociones surjan, empiece un movimiento corporal, y todo eso nos va dando información. Y vamos avanzando con la metodología que ya tenemos pues estructurada, ¿no? Que forma parte de nosotros. Esa es una manera, pero también lo que hemos observado es que lo podemos hacer en sesiones individuales con figuras, con nuestro kit de Playmobil, y nosotros desde acá, desde nuestro espacio como terapeutas, contamos con las figuras. Se las mostramos a los consultantes, les decimos cuáles son las diferencias. Ahí ya lo está mostrando Roge en su pantalla. ¿Nos ayudan con los micrófonos para que no se escuche? Aquí están. Abre el tuyo, Cristina. Sí, gracias. Ya, gracias. Esas figuras que está mostrando Rogelio forman parte de nuestro kit, donde nosotros les mostramos a los consultantes en la pantalla las diferencias en edades, en género. Tenemos figuras para niños, para bebés, para mujeres, para hombres, adultos mayores, una serie de figuras que nos ayudan a representar lo que le está pasando a la persona. Y nosotros acá en nuestro espacio vamos colocando estas figuras. Esas figuras que está mostrando en la pantalla Rogelio nos ayudan a representar situaciones, cosas, lugares o emociones como la tristeza, el dolor, el amor, la felicidad, el miedo. Con todo este kit, nosotros le proponemos a la persona: necesito que elijas a una figura que represente a tu madre y otra que te represente a ti. Le mostramos las figuras para que las vaya eligiendo, y después nosotros en nuestro espacio conectamos con las figuras. Y aquí hacemos una doble función, tanto de terapeuta como de representante. ¿Por qué? Porque vamos sintiendo cómo es tomar cada una de las figuras y vamos ayudándole al consultante a que las coloque en nuestra mesa. Por ejemplo, así como colocamos la pantalla, así como la tiene Rogelio, donde se ve la mesa, se ven las figuras, y vamos facilitando para que el consultante nos guíe. Él o ella nos guía a colocar cada una de las figuras en el lugar que le corresponde. Y esto es muy importante. Nosotros no
no tenemos ninguna intención de colocar en algún lugar o en otro cada una de las figuras, porque lo hacemos con los ojos cerrados y con la mano izquierda. Hacer esto nos quita la visión, ¿no?, de dónde, de qué espacio en la mesa estamos ocupando. Nos quita la visión de dónde colocamos el primer muñeco, la primera figura, y dónde queremos poner la otra. No, la persona, el consultante, nos guía y le pedimos que nos diga que lo coloquemos más adelante, más atrás, a la derecha, a la izquierda, y lo vamos moviendo lentamente. Y con este movimiento también nosotros estamos sintiendo lo que nos va pasando al colocar cada una de las figuras. Así es como trabajamos una primera imagen. A partir de esa imagen, nosotros hacemos la facilitación para darle lectura a eso que las personas colocaron. Y es una manera de hacerlo a la distancia, nosotros con nuestro kit, y las personas van mirando en la pantalla lo que va sucediendo con las figuras. Y aquí un desafío es poder mantener la cámara a un ángulo adecuado donde se pueda mirar. Muchas veces ocupamos dos cámaras, por ejemplo, para mantener la conexión con los consultantes, pero es una forma que hemos observado que sí tiene efecto, que sí la imagen tiene un sentido para las personas y sí, pues tiene un efecto tal y como sería en presencial individual o presencial grupal. Así es como lo hacemos a grandes rasgos con figuras, pero también tenemos otras modalidades. Roger, no sé si quieres agregar algo aquí o pasamos a las otras. Sí, el trabajo con figuras no es nuevo. Se creó hace 20 años. La maestra Jacqueline Snyder y su esposo Jacob fueron los pioneros en utilizar las figuras. Y después también otras maestras alemanas las empezaron a usar, y sobre todo pensando en las sesiones individuales. El maestro Hellinger siempre se mantuvo en lo grupal y presencial, y hubo maestros alrededor de él que dijeron, pues no todas las personas quieren una constelación familiar en grupal y no quieren exponer su tema, no sienten confianza, sienten miedo, y ahí fue donde observaron esta necesidad de crear espacios personales. Bueno, pues ellos utilizaron el kit de Playmobil. ¿Por qué? Pues porque sus hijos jugaban con este kit. Entonces, esto fue digamos que al azar. ¿Podemos ocupar otros objetos? Sí. La recomendación que damos siempre y que nos la da la maestra Jacqueline Snyder es que las figuras sean neutras, que no tengan demasiados elementos. Por ejemplo, este kit que presentamos no tiene personaje, ¿verdad? O sea, no es un bombero, no es una mamá, no es un doctor, sí, porque eso daría una información que no pertenece al sistema familiar. Entonces, este kit es especial, lo hizo Playmobil para los consteladores y están en todo el mundo. Entonces, la sugerencia es que no tengan tantos detalles en su vestimenta para que sean más neutros, lo más neutros posible. Y ahora con la virtualidad y con la pandemia, pues son nuestras herramientas principales, ¿no? Yo generalmente hago constelaciones con figuras, y digamos que es como mi facilidad, como la herramienta que más información me da, porque yo coloco las figuras con los ojos cerrados y es como si fuera representante también. Soy constelador, pero cuando coloco las figuras y al sentir las figuras,
me convierto en representante, me convierto en representante de esa mamá que está siendo colocada, de ese papá, de ese abuelo, de ese niño, o incluso de las mascotas. Alguien por ahí ya nos preguntaba si se constelan las mascotas. Por supuesto, son muy importantes las mascotas en la vida humana, ¿verdad? Y más ahora que hemos hecho de los perros, de los gatos principalmente, pues parte de nuestras familias. Entonces, el maestro Hellinger también tiene sus puntos sobre, sus observaciones sobre las mascotas que vamos a compartir para la siguiente clase. Cris. Y de esta manera, al ser nosotros representantes al momento de la colocación, es como nos empieza a llegar la información y nos ayuda a comenzar a leer el campo, a hacer una lectura fenomenológica y simbólica del campo. Y más aparte la información que ya recabamos en la entrevista y que se va dando a través de mirar la imagen. Este kit lo ocupamos, lo tenemos directamente desde Alemania y recomendamos que sea este kit porque no tiene los detalles que comúnmente tienen los muñecos de Playmobil. Más aparte, el kit de figuras transparentes y de maderas, de colores, que nos van a ayudar a los sentimientos, las situaciones, las enfermedades, las cosas y las figuras de mascotas, que también son muy importantes. Sí, yo creo que las figuras estas son, digamos, con las que iniciamos, pero puede haber objetos diferentes y ahí aquí alguien ya nos escribió que hicieron sus propias figuras. Muy bien, pero tengan presente eso, que, por ejemplo, una persona de la tercera edad no le pongan demasiados detalles, ¿no? Por ejemplo, un bastón sobraría, no, o sea, con que tenga el cabello un poco cano, suficiente, ¿no? Entonces, no le agreguemos tanta información a las figuras si ustedes las diseñan, las construyen o las compran y después las quieren adornar. No, no las adornen. Entre menos información tenga la figura, mejor. Liz. Si las van a hacer o van a comprar su kit por separado, la recomendación es que tomen en cuenta edades, género, que sean niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, bebés, mujeres embarazadas, pero sin tanto detalle. Y que las mascotas sean mascotas adecuadas al tamaño del kit, porque de repente hay mascotas más grandes que los muñecos que representan a las personas. Entonces, cuiden que sus figuras de mascotas sean adecuadas al tamaño del kit que están manejando, ¿vale? Entonces, esta es una manera de trabajar a distancia, ya sea a través de una computadora o una videollamada de WhatsApp también, ¿bien? Entonces, esta es una manera y aquí hay algo muy importante en este trabajo de figuras, que me parece que es un trabajo que requiere experiencia previa en el campo en talleres o una formación grupal en vivo. Este trabajo de figuras online me parece que necesita que el constelador ya haya pasado por un proceso previo, digamos que de una formación básica y en vivo en talleres, porque toda esa experiencia que vivimos, que sentimos, que observamos y las revelaciones de las dinámicas nos va a ayudar para que nosotros tengamos una observación más fina de qué dinámica estamos encontrando en esta imagen que es a través de muñecos y que los muñecos no van a hablar y no se van a mover. Entonces, aquí sí se requiere la experiencia y la sensibilidad del constelador. Es decir, es recomendable que hayamos ya pasado un trabajo presencial y en talleres para generar esa sensibilidad, ser representantes y facilitar en talleres las constelaciones para que esa experiencia la bajemos cuando hagamos las constelaciones
individuales online con figuras. Y creo que con esto queda contestada la pregunta de cómo se lee el campo en de las figuras. Se requiere, o sea, tener la preparación de constelador en constelación básica, tener la experiencia como constelador en vivencial y tener la experiencia como representante para que llegues al módulo de cómo constelar con figuras. Esa es una. Preguntan también, Ilse, que ¿cuál es la diferencia entre la sanación en grupo o individual? La terapia individual siempre ha funcionado y la terapia con figuras tiene más de 30 años de existir como terapia individual. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia puede ser no que una u otra sirva más o menos, o tenga menos o mayor efecto. Ambas la tienen. Son diferentes experiencias, pero como efectividad, ambas lo tienen, en individual o en grupo. Aquí me parece muy importante la claridad clínica del constelador familiar. O sea, no es la herramienta, no es el medio, no es si lo haces en grupal o con figuras o con tapetes o con rituales o con una constelación interior, no. Aquí me parece que lo fundamental es la experiencia clínica, la observación clínica fina del constelador familiar. Si tú encuentras la dinámica sistémica oculta que conecta el problema actual con el pasado, no necesitas el grupo, lo puedes hacer con las figuras. Entonces, aquí lo importante no es la herramienta, sino encontrar las dinámicas sistémicas ocultas que el consultante no mira y en el que está enredado o embrollado, como decimos, ¿no? Entonces, eso me parece que tiene más peso que si es grupal o individual, o si es con tapetes o si es con figuras. Lo importante es la parte clínica y es ahí donde el constelador tiene que generar experiencia, sensibilidad para poder mirar, primero identificar qué dinámica es y después generar las frases que revelen esa dinámica, ¿no? Entonces así rápido se los digo, ya como lo dijimos la vez pasada, pero y en la tercera conferencia nos vamos a enfocar a eso. La primera dinámica sistémica oculta es lo hago por ti. Es cuando un hijo o una hija ve que papá y mamá no pueden o no están. Y entonces los hijos van a desear ayudar al sistema familiar, a mamá o a papá o a todos sus hermanos. Esta primera dinámica nos puede llevar a sacrificar nuestra vida, sacrificar nuestro propio camino, aunque nos sintamos buenos, nos sintamos que somos las mejores personas del mundo porque pues lo hacemos con amor a nuestra familia, a nuestros hermanos, que por nosotros pudieron estudiar, que por nosotros nuestros padres viven porque pudimos pagar un tratamiento médico, ¿no? Hacerlo por nuestros padres, sobre todo por los mayores, pues está alterando el orden en la familia, que es lo que decíamos. Las constelaciones familiares es un sistema terapéutico que busca el ordenamiento familiar. Entonces, cuando un hijo o una hija se arroja el derecho de ayudar a alguien mayor, ahí puede haber un desorden familiar. Entonces, esta dinámica, esta primera dinámica, hay que observarla con claridad y se puede observar con representantes o con figuras, ¿eh? O inclusive en la entrevista ya podemos captar por la experiencia que tenemos qué dinámica se puede estar presentando. Entonces, esta primera dinámica es común a todos, les quiero decir, ¿eh? O sea, nadie se salva de la primera dinámica. ¿Por qué? Porque todos amamos a nuestros padres, a nuestro sistema familiar y en algún momento de nuestra vida los hemos visto débiles, enfermos, que no pueden, que no han estudiado, los vemos limitados, los vemos cansados, ¿verdad? Vemos que no pueden con su propia vida y entonces nosotros desde nuestro amor
profundo, infantil, los queremos ayudar. Y ahí es donde nos embrollamos y empezamos a desarrollar problemas o síntomas que por momentos van a tener como sus recompensas, digámoslo así, pero después esa solución que parece buena, después se va a convertir en el problema en la adolescencia o siendo adultos. Entonces ahí es donde tenemos que observar clínicamente qué está pasando con el consultante, más allá de la manera de constelar, ¿vale? La segunda dinámica, como lo dijimos la vez pasada, es testigo a la muerte. Si alguien de nuestra vida cercana ha muerto y esa persona es significativa para nuestra estabilidad, seguridad, protección, cuidado y amor, puede ser que se genere una tendencia a seguirla a la muerte. Entonces, eso se puede observar con representantes o con figuras o con tapetes, que es la otra manera de hacerlo. Entonces, para nosotros lo más importante es la claridad que tiene el terapeuta para identificar estas dinámicas sistémicas ocultas. Y la tercera dinámica es lo que el maestro Heringer llama la expiación, que es un intento de sanar, de resarcir un daño, una culpa de alguien, de un ancestro principalmente, por un daño que cometió. Y entonces en nuestra vida actual estamos teniendo una serie de conductas que nos llevan sobre todo a perder así de manera general, ¿no? Dinero, casas, propiedades, parejas, la salud inclusive. Entonces, lo importante para nosotros es tener esta claridad de qué dinámica se está presentando con los consultantes que estamos trabajando. Y todas las maneras de hacer constelaciones son válidas, son buenas, pero lo más importante es clarificar las dinámicas que están llevando a la persona a sentirse mal y a sacrificar su vida, ¿no? No sé, Cristina, Patti, ¿quieren agregar algo más aquí? Entonces aquí lo importante no es con qué medio, con qué técnica lo vamos a constelar, vamos a trabajar el tema, sino la experiencia del constelador y también la disposición y el momento de cada consultante. Qué tan listo, qué tan lista está para revisar esta situación. También eso nos va a ayudar, nos va a facilitar o nos va a poner un límite en nuestros alcances terapéuticos. También eso es importante que lo sepamos. Y contestando a Susi Linares, no se dice, no contamina la lectura del campo el que seas constelador y representante al mismo tiempo. No en el caso del trabajo de las figuras y de lo que estamos haciendo virtualmente. No se trata de que cuando hablamos de que somos como el representante o somos el representante, número uno es esa conexión con tu paciente, con tu cliente. Y número dos es porque nosotros como constelador tienes el campo y tienes las figuras y tú las vas a mover. En presencial, el que va a constelar pone a cada persona dentro del campo donde lo coloca. Esto de manera virtual con figuras, nosotros colocamos las figuras de acuerdo a lo que el paciente, el cliente nos está diciendo dónde moverlo. Pero esto no tiene, no daña, no tiene nada, ¿cómo se puede decir? No nubla el trabajo del constelador, para nada. Es simplemente esta conexión que se tiene con el que está constelando. Sí. Bien, yo entiendo muy bien tu inquietud. Claro, en los entrenamientos que estamos dando con los compañeros, compañeras que están empezando su formación, vemos estos detalles. Qué bueno que lo mencionas. Sí vemos que al inicio, porque pues estamos aprendiendo,
Lo que vemos, por ejemplo, es se llevan con su mano derecha a las figuras, a su corazón, con su mano izquierda toman una figura y antes de dar la indicación el consultante si a la derecha o la izquierda, el terapeuta ya la empieza a mover. Ah, eso es una parte del aprendizaje y a nosotros nos toca decirle, espera, que te guíe la persona, porque si tú guías, si tú colocas, haces un primer movimiento, ahí sí ya tú tienes una intención y tú le llamas contaminación. Nosotros llamamos intención aquí, que es lo que el maestro Hellinger nos señaló, que aquí tú ya tienes una intención de dónde llevar o colocar esa figura. Entonces, aquí es una cuestión de entrenamiento, ¿eh? Estar completamente en el centro vacío, que es el concepto que se utiliza en constelaciones familiares, y permitir que el consultante te guíe. Y si se para, tú te paras. Tú no avanzas hasta que él te diga más adelante, más atrás, más abajo, ahí. Y ahí donde te dice, ahí tú la bajas. Y a veces lo que ocurre, como lo mostramos hace ratito, es que cuando bajas la figura no se queda de pie. Y eso no es tu intención tirarla. Tú la sueltas porque ya sientes que están tocando la mesa y se cae. ¿La tiró el terapeuta? No la tiró el terapeuta. Y eso es la información relevante que surge en este modelo con figuras. Esa información es vital y después podemos preguntar qué sentido tiene. Y por supuesto que tiene sentido. Mamá está cansada, mamá está triste, mi pareja se quiere ir, mi pareja quiere morir. Todo lo que va sucediendo fenomenológicamente, sin ninguna intención, tiene sentido para el consultante. ¿Qué hacemos? Se lo preguntamos. No llegamos a conclusiones. Se lo preguntamos si tiene un sentido para él lo que ocurrió, ¿verdad? Y aquí nos preguntan mano derecha, corazón, y la izquierda, ¿dónde? Bien, tomamos, si nosotros somos diestros, tomamos las figuras con nuestra mano derecha, la llevamos al corazón y con la mano izquierda, que no es la hábil, tomamos una figura con los ojos cerrados, no sabemos cuál es, la tomamos, la mostramos nada más y a partir de ahí el consultante nos guía. Yo no sé qué figura es, no sé a qué altura estoy de la mesa y yo soy guiado completamente por él. Y aquí hay una parte muy interesante. Si nosotros hacemos ese proceso de este lado, en nosotros empieza a haber sensaciones y estas sensaciones no van a aparecer con tanta claridad o importancia en el consultante. Por eso es importante que el terapeuta coloque de su lado las figuras. ¿Por qué? Porque hay sensaciones muy intensas al colocar cada figura, aunque sean de plástico. No importa, ¿por qué? Porque estamos conectados con la historia familiar y a través de sentir la figura, nuestro cuerpo empieza a sentir esas sensaciones y después se las reportamos al consultante y generalmente al consultante le checan. Tienen sentido. Por ejemplo, una vez con un joven, cuando él coloca su figura, me dice, más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, y me dice, ahí bájala. Y cuando yo empiezo a bajar la figura, siento que se va al abismo. Siento que está en el límite entre la vida y la muerte. Tengo una sensación de muerte. Y entonces yo la coloco ahí, queda de pie, y cuando le pregunto qué ve, qué observa, qué siente, y después le digo, te quiero reportar lo que yo sentí al colocar las figuras, y le digo las que recuerdo con claridad, y después llego con la de él, y le digo, sentí que te ibas hacia la muerte, que ibas a un límite donde está la vida y la muerte. Y ahí él empieza a llorar, y ahí es donde dice, sí, tengo miedo de morir. Y ha habido sucesos donde he tenido accidentes, donde he estado en riesgo de morir y ahora tengo miedo de que mi padre muera. Chequen, todo eso que parece que yo lo puedo inventar, no es parte del campo. Entonces es muy importante entrar,
sin intenciones, sin historia, sin sentimientos, porque a través de las figuras nosotros estamos ya conectando con la información de la historia familiar. Esa información familiar corresponde al consultante y se lo comento, y por supuesto que él puede decir sí o no, y en ese caso dice sí. Yo bueno, un poco la historia sería algo así: yo preferiría morir en vez de mi padre, porque mi padre es el que está en riesgo por su salud. Entonces, tiene sentido mi sensación como constelador al colocar las figuras. Y es una cuestión de entrenamiento, porque son sutiles esas sensaciones, y es entrenarse y entrenarse para estar libre de toda intención y trabajar desde el centro vacío. Muy bien, Cris, Patti. Bien. ¿Hay más preguntas? Avanzamos. Tenemos unos 10 minutitos más. Bueno, pues de manera general sí nos gustaría compartirles que además de las figuras, también tenemos el recurso de los tapetes. Tapetes que igualmente nos ayudan a representar mujeres, niñas, por ejemplo, si ven la diferencia en tamaños. Tenemos también tapetes de cuadrados que representan lo masculino, los hombres adultos, y también tenemos para representar niños. Y así como con las figuras, tenemos estas otras, por ejemplo, que no son ni círculos ni cuadrados, que son otras figuras que nos ayudan a representar algunos sentimientos, lugares, situaciones, enfermedades, ¿vale? Con esto también podemos realizar una constelación desde nuestro lugar. ¿Cómo lo hacemos? A través de conectarnos igualmente con los tapetes. Nosotros como facilitadores, en nuestro lugar los vamos colocando en el suelo. De acuerdo, primero, ¿a quién le pedimos? A las personas que elijan, ¿no? Si es a su mamá, a su papá, a su hijo y a ellas, ¿no? Ya que eligen, igual tenemos toda una metodología, una técnica para mostrarles las diferencias de los tapetes, para que puedan elegir. Entonces vamos en nuestro espacio a colocarlas en el suelo. ¿Dónde se colocan? Igualmente las personas nos van guiando nuestro cuerpo para ir a ese lugar que le corresponde estar a esa persona. Y igualmente nosotros desde ahí mismo vamos sintiendo cómo es para nosotros como terapeutas ir colocando cada uno de los tapetes. Esta técnica nos ayuda a literalmente colocarnos en el lugar de la persona, ya sea del consultante o de la persona involucrada en la situación que le está sucediendo. Y nosotros, este trabajo va a ser un trabajo muy profundo, muy exhausto para nosotros como consteladores, porque nosotros nos convertimos en el representante, pero no dejamos de facilitar la constelación. Y como lo hacemos, nos colocamos en el lugar de cada tapete. Les digo, es toda una metodología, es toda una serie de pasos, pero a grandes rasgos es así. Y nosotros, ya que estamos colocados sobre el tapete, empezamos a percibir de manera corporal las sensaciones físicas, los sentimientos, las sensaciones de movimiento, todo lo vamos percibiendo y se lo vamos reportando también a los consultantes. A partir de que miran la imagen de cómo queda en el suelo los tapetes, a partir de nuestro reporte, a partir de lo que ellos también en sus hogares van sintiendo después de vernos a nosotros, es como vamos avanzando en la constelación. Y esta es otra técnica.
como bien les decíamos hace un rato, no es que una sea mejor que otra, sino que todas nos brindan la información que el sistema familiar está listo para poder brindarnos a través del campo y nuestra experiencia técnica, metodológica, clínica como terapeutas. Sí, muy bien. Igual, recalco aquí, el entrenamiento del constelador es fundamental aquí para no entrar al lugar, a los tapetes, ¿verdad? Con alguna información, alguna idea preconcebida. Aquí el trabajo personal, pero también teórico, metodológico, técnico, y poder llegar, colocarnos en el campo, encima de los tapetes desde el centro vacío, es lo que va a permitir que las sensaciones en el cuerpo, en nuestro cuerpo como terapeutas, puedan manifestarse y de una manera clara, sencilla y contundente también. Puede haber sensaciones muy contundentes desde el casi cuando nos colocamos, pero eso es parte de nuestro trabajo. Por eso el trabajo con tapetes, cuando nosotros lo hacemos de este lado, hay que descansar después. O sea, llegar bien comidos, descansados, porque hay que visitar tapetes y aquí aconsejamos no colocar muchos, colocar solo los principales, ya sea de la situación actual o de la situación, el consultante con las personas involucradas en los eventos traumáticos del pasado, el abuelo, el bisabuelo, el hijo abortado, que vayan directamente a los embrollos, a los eventos traumáticos, para que no tengamos tantos tapetes, ¿vale? Aunque hay constelaciones con tapetes donde hay que usar todos. Una vez en una constelación con una persona con un tema de dinero y de trabajo, encontramos que en su historia familiar hay que en la generación del bisabuelo, el bisabuelo organizó a sus hijos para ser una banda de asaltantes, de los llamados forajidos del siglo pasado. Bueno, pues ahí tuvimos que colocar a la familia que formaba la banda y también colocamos muchos tapetes de acuerdo a lo que sentía el consultante para todas las víctimas. Se acabaron todos mis tapetes que eran como 60. Entonces, ahí no vamos a visitar todos esos lugares, se dan cuenta, pero mirarlos, mirar la cantidad de sufrimiento y de personas, de víctimas de la familia, pudo generar un movimiento de sanación. Y ahí la cantidad sí es importante, pero no es porque las vamos a visitar. Es importante que el consultante mire las víctimas de su familia y las honre también, que las tenga en su corazón para que él pueda fluir mejor en su trabajo, que tenga el permiso de que lo contraten, que le paguen bien y que terminen los trabajos que eran sus problemas, ¿no? Entonces, el trabajo de tapetes genera mucho movimiento físico, ya sea presencial o online con nosotros acá, ¿vale? Pati, no sé si quieras agregar algo más. Hola. Pues no, en realidad creo que están contestadas las preguntas que acá estamos viendo, estamos mirando sus agradecimientos, ya estamos casi llegando al final de la charla y tendríamos por ahí un ejercicio. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo? Pati, si nos pudieras dar hablar un poquito sobre los rituales que también estamos haciendo online. Sí, claro. Y ahorita ya vamos cerrando. Un poquito. Sí, también dentro de la preparación como constelador, estamos dando los módulos de ritual sistémico. ¿Qué es ritual sistémico? Es una herramienta que nos da Dan Van, que él fue alumno y vivió muchos años con el maestro Hellinger. Él es chamán, es alemán de origen holandés, y en sus pláticas, en su vivencia, en compartir
el trabajo chamánico de ancestros con el trabajo que estaba desarrollando Bert Hellinger, desarrollan un trabajo que le dan ritual sistémico. Y este está sumado en la preparación del Instituto de Poder Ser, que también se trabaja con tapetes, se trabaja con todos los ancestros, utilizamos varias formas también. Entonces, bueno, de esto también podremos estar hablando más adelante. Muy bien, gracias, Pati. Alguien nos pregunta, Alma, ¿hacen algún trabajo de contención como terapeuta? Pero también hay otra pregunta anterior. De cómo se sana el terapeuta de esas sensaciones. Sí. Sí, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos también. Estamos escuchando y al escuchar la historia ya tiene un impacto en nuestro corazón y al ser representantes también ya hay una movilización de energía. Entonces, si bien sabemos que hay que revelar una dinámica sistémica oculta que genera dolor y transitamos por el dolor, lo que viene son los movimientos de sanación, ¿no? Y es ahí donde la posibilidad de ajustarnos, ¿no? En nuestro interior y con nuestra propia historia, con nuestra propia alma familiar, se abre esa posibilidad, ¿no? Así como llegamos a los movimientos de sanación para el consultante, parece ser que también para nosotros, en nuestro interior, se ajustan los movimientos y las piezas necesarias para llegar a buen puerto, a buen final, ¿no? Pero al final, así como los representantes les pedimos que se levanten, que les agradecemos su participación, que se muevan, que hagan los movimientos corporales que necesiten, inclusive les podemos pedir que giren como reguilete 3 vueltas a la izquierda y que paren así de pronto y que se estabilicen, porque es una manera de poder dejar esa energía y esa información al sistema que corresponde. También nosotros lo podemos hacer como terapeutas si es necesario, ¿vale? Sugerencias para los terapeutas, quienes sean terapeutas, que hagan estos movimientos, para los representantes que vuelvan a ellos, que sientan su cuerpo, que repitan su nombre también. Y bueno, para los terapeutas necesitamos cada quien encontrar nuestras maneras personales de que esto que sucedió tome un buen lugar en nuestro corazón y aquello que no necesitamos o no estamos listos para tomar todavía, se quede todavía fuera de nosotros. Y que será más adelante cuando yo pueda reconocer que en mi familia también hubo una violación, que también hubo un asesinato, que hubo una enfermedad mental, ¿verdad? Pero a lo mejor todavía yo no estoy listo para reconocer eso. Entonces, cada terapeuta tiene que encontrar sus maneras de poder quedarse con lo que la constelación nos ofrece, pero también dejar todavía ahí un margen para que más adelante podamos reconocer si hay algo que tengamos que sanar a través de esa constelación que facilitamos, ¿no? Consejos prácticos. Volver al cuerpo, comer, beber, descansar, si tienen mascotas, si tienen a sus hijos, ver televisión, dar un baño de agua calientita, ¿verdad? Descansar, claro, volver a nosotros, a nuestro cuerpo, porque a través de nuestro cuerpo facilitamos el trabajo. Ajá, por eso la pregunta, ¿no? Vale, muy bien. Que mueves y de personas pues que ya murieron muchas veces y ¿sí? Eso, ¿no? Pues que te quede ahí, evitar siempre que te quede algo de sensación. Que te quedes con lo tuyo, Alma. Ajá. Si tú eres representante, la constelación te va a ayudar a que te quedes con lo tuyo. Ok. ¿Verdad? Sí. Permitir que ese trabajo de muerte te lleve también a tu propia experiencia de muerte de alguien o de tu propia muerte. Okay. Y ese es el regalo de la constelación para ti. Y con eso te quedas, ¿verdad? Sí. Ese es el regalo. Sí. Sí, muy Rogelio, ¿puedo hacer una pregunta? Nada más aquí y cerrando. Cuando tomas ese regalo, te das cuenta también de lo que todavía necesitas trabajar en ti.
de lo que todavía necesita sanar. Y como consteladores, como terapeutas, siempre va a ser necesario continuar con nuestro proceso personal para que nos sea más sencillo, uno, volver a nosotros y estar al servicio sin juicios, sin expectativas, sin creencias previas, sin intenciones. Y gracias. Nos pregunta que dónde obtienen información de nuestros cursos. Bueno, todas ustedes están conectadas a través de nuestro WhatsApp, de nuestro número telefónico. Entonces les vamos a ir enviando poco a poquito la información de los cursos. Solamente les avisamos que en agosto empezamos el curso de constelaciones online, que es para consteladores ya formados, no es para alguien que no sabe todavía de constelaciones, sino que ya tiene una formación básica y ahora se quiere subir a las redes para poder constelar a distancia, ¿no? Y que puede ser aquí en México, o en China, en Chicago, en París, como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿eh? Con personas de todo el mundo. Entonces, esa es la ventaja. La tecnología está rompiendo las fronteras de apoyo. Entonces, nosotros estamos trabajando con personas fuera del país también, gracias a la tecnología y aprender estos recursos que nos ayudan a acompañar, ¿vale? Muy bien. Una pregunta, disculpe. ¿Cuánto cuesta una constelación? ¿Cuánto cuesta una constelación en Poder Ser? Con Cristina y Patti, 1,500 pesos y conmigo 2,000. Ajá. Y por ejemplo, yo soy de una familia muy numerosa. Bueno, fuimos Ajá. 12 hermanos, entonces ahí cómo le hacen, ¿se usan todos los tapetes? Depende del tema, del problema que tengas, ¿vale? No es en la cantidad de familiares, no, es tu tema. ¿Es un aborto? ¿Es violencia? ¿Es dinero? ¿O es la enfermedad? ¿Qué es, verdad? De acuerdo a tu tema y a los síntomas que nosotros encontremos, es como te vamos a pedir que coloques a qué personas y cuántas personas, ¿vale? Pero no es Gracias. el tamaño. Pues mi familia también es muy grande, de 11. No, es de acuerdo a tu problema que estás planteando. Gracias. Rogelio. Gracias. Tengo Bien. una duda. ¿Me permite? Sí. Lilian, rápido. sí. Mira, es que tú dijiste que cuando tú te das cuenta de un antecesor tuyo que hizo mucho daño y que hay muchas víctimas, para que lo reconozcas y lo honres. En este caso, sí. Ejemplo, mi bisabuelo fue un hombre, pues, que hizo bastante daño. Fue un hombre de mucho poder. Y me platican que era como, así como que llegaba y le decía a las personas, véndeme tus tierras, y si no se los vendía, pues era por la buena o por la mala, ¿no? Ajá, sí. Tuvo mucho dinero y mucho poder, y ahora nosotros tenemos problemas de tierra y propiamente pues la economía no fluye así como debe. Entonces, si yo estoy reconociendo que mi bisabuelo hizo mucho daño, esa historia me la sé hace 2 años apenas, me la compartieron, no sabía yo de eso. Si yo ya sé de mi bisabuelo que hizo mucho daño, que dejó muchas personas afectadas, ¿cómo lo puedo honrar para poder yo pues superar eso? ¿O tendría que constelarlo como quiera? Si yo ahorita con lo que estás diciendo estoy reconociendo, como dijiste ahorita, que hay muchas personas, debe de haber muchas personas afectadas por la actividad que realizaba. Sí. Pues la sugerencia es constelarlo, porque si nosotros te damos una explicación, va a ser una explicación mental, pero no va a llegar a tu corazón, no va a llegar al alma familiar, se tiene que constelar, ¿no? Okay. Y nada más te doy una pista, que fue lo que yo facilité con este consultante. En una primera constelación, miró a su familia como perpetradores y honró su actividad y honró que de esa manera la familia haya sobrevivido, robando y matando. Fíjate, ese fue un primer movimiento de sanación, de reconocimiento. Pero sus problemas seguían. Y después en la siguiente constelación, el siguiente movimiento era mirar a todas las víctimas. Entonces ahí se completó
se cerró el círculo. Primero, honrar a los perpetradores de nuestra familia y agradecer que a través de robar o de matar es como generaron recursos para sobrevivir como sistema familiar, ¿te das cuenta? Ahí no hay juicio. Y la otra parte es mirar las víctimas y honrarlas, ¿verdad? Entonces, son dos movimientos que se pueden hacer en las constelaciones familiares. Ok, sí, gracias. Gracias, Lilian. Muy bien, ¿algo más? Pati, Cristina, para cerrar, antes de que sean las 10 de la noche. No, bueno, pues como ven, este conocimiento de las constelaciones familiares es muy amplio, es toda una formación, todo un tiempo de experiencia clínica, metodológica, técnica como consteladores, y como seres humanos nos permite sanar poco a poco, y cuando uno sana de manera individual, sana todo el sistema familiar. Entonces, siempre lo hemos dicho, el trabajo de constelaciones familiares es un trabajo muy profundo y al mismo tiempo sanador. Entonces, les agradecemos muchísimo el que nos permitan compartir este conocimiento, esta experiencia, porque así pues vamos creando como más redes para poder llegar como a más familias, a más corazones y sanar todos juntos también. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por toda su atención y sus inquietudes y su estar con nosotros. Esto ya es también un regalo para el instituto y para nosotros, que lo tomamos en el corazón. Les deseamos sigan trabajando, sigan estando al pendiente de lo que estamos. Nos veríamos de hoy en 8. Y bueno, pues seguimos adelante con información. Gracias, Pati. Les recordamos, podemos trabajar con adultos, constelar con adultos, podemos constelar con jóvenes y podemos constelar con niños también. Entonces, las constelaciones se han ampliado a muchas poblaciones y entre ellas están los jóvenes y los niños. Entonces, pues las invitamos a conocer más sobre nosotros. Tenemos nuestra página de Facebook, que es Poder Ser MX, y nuestras redes sociales, con que tecleen Poder Ser, van a encontrar nuestras redes sociales. En Facebook subimos la información como de mayor peso y de ahí surgen nuestras difusiones. Y una vez que ustedes nos contactan a través de nuestro WhatsApp, mantenemos contacto directo con ustedes para cualquier duda, comentario, inquietud. Si viven en algún lugar y quieren hacer una sesión presencial, nos pueden preguntar si conocemos a alguien en Veracruz, en Monterrey. Tenemos muchas personas conocidas en todo el país. Y bueno, pues estamos aquí para seguirles brindando lo que hacemos, que es el aprendizaje de las constelaciones, pero también espacios terapéuticos para seguir sanando. De verdad, muchas gracias por sumarse hoy a esta segunda conferencia y nos estaríamos viendo para la próxima. E igual va a ser el mismo procedimiento, les vamos a enviar un mensaje para que ustedes nos confirmen y después les enviamos la invitación el día jueves. Entonces, muchas gracias a todas, a todos por estar hoy aquí y que tengan buena noche.